Muy buenas a todos y bienvenidos al Embobao. En el vídeo de hoy haremos un breve repaso de todo lo que ha presentado Xbox en la Tokyo Game Show. En la parte lateral derecha de la pantalla podréis ver información importante del título, como las plataformas en las que aparecerá el videojuego o si lo presentado es gameplay o cinemática, así como una breve valoración del título a nivel personal, diciendo pues lo que me ha parecido. ¿Listos? ¡Empezamos! El evento no pudo abrir de mejor forma, con un nuevo vistazo al remake de Metal Gear Solid 3 llamado Metal Gear Solid 3 Delta, que pinta espectacular. Todas las escenas del juego han sido remakeadas totalmente respetando la visión original de Kojima. En esta ocasión, Konami ha prescindido de mostrar gameplay y nos ha dejado con un tráiler cinemático in-game. El juego como tal funcionará sobre las ultra pulidas mecánicas de Metal Gear Solid 5, aunque ciertamente es una lástima no haber podido ver más ejemplos de cómo se traslada este gameplay al remake. Pero en fin, Naked Snake se infiltrará en Xbox, PC y PlayStation en una fecha aún por confirmar. Indiana Jones vuelve al panorama del videojuego tras años desaparecido del mismo con El Gran Círculo. En esta ocasión, Indy se adentrará en junglas, desiertos, ruinas y templos olvidados alrededor del mundo para desentrañar el misterio del Gran Círculo en una carrera contrarreloj. Lo mostrado en anteriores eventos a nivel cinematográfico ya era espectacular. En este tráiler se han centrado casi en su totalidad en gameplay puro, y el videojuego no podría tener mejor pinta. La acción de las películas parece ser que se ha trasladado a las mil maravillas a los mandos, con un gameplay sólido y variado que entremezcla la primera y la tercera persona para una mejor inmersión. Indiana Jones y el Gran Círculo explorará nuestras Xbox y PCs este mismo 9 de diciembre. Más tarde, en primavera de 2025, también llegará a PlayStation 5. Threads of Time es un videojuego que no se avergüenza en absoluto de sus raíces. Es uno de los anuncios sorpresa del evento. Salta a la vista que es un juego inspirado en el reciente éxito Sea of Stars. El juego presenta una historia y unos escenarios reminiscentes a Chrono Trigger, en el que viajaremos por un sinfín de regiones distintas en diferentes puntos de la historia. Gráficamente, el juego cuenta con un pixel art muy trabajado y un arte bastante resultón, con escenas animadas muy llamativas y cuidadas. Falta saber más sobre este RPG, al que no le deberíais de quitar el ojo de encima. El juego de momento se ha confirmado como exclusiva de Xbox y PC, aún sin fecha de salida. Seamos francos, Atlus lo ha vuelto a hacer. Metaphor Refantatio es un firme contendiente a GOTY. Durante la presentación de Xbox vimos más escenas y gameplay del título, con un estilo artístico que es una obra de arte, una música que no es de este mundo, unas mecánicas jugables perfeccionadas hasta el milímetro y una historia brutal que nos presenta en una epopeya fantástica en un mundo sumido en una teocracia clasista y racista. No voy a hacer ningún tipo de spoiler ni mención sobre el argumento, lo que sí que os puedo decir es que tenéis la demo del prólogo ya disponible. Son casi 5 horazas del juego gratis para que descubráis esta obra magna por vosotros mismos. Además, vuestro progreso se pasará al juego completo cuando esta obra de arte salga a la venta este mismo 11 de octubre, tanto en Xbox Series, PC y PlayStation 5. Por primera vez a Xbox llega la saga Atelier con Atelier Yumiya, la alquimista de los recuerdos y la Tierra Imaginada. Y sí, habéis escuchado bien, el título por fin nos llega en español. Al ser el primer título de la saga en Xbox, ha sido una de las presentaciones más extensas con diferencia, repasando qué es exactamente la saga Atelier y todas las mecánicas jugables de la misma, y, sobre todo, el sinfín de añadidos a esta nueva entrega, que, como es la costumbre en la serie, iniciará una nueva trilogía. Es decir, no necesitáis haber jugado los anteriores para disfrutar este juego. Con una historia más madura y épica, pero sin abandonar el lado cozy y slice of life característico de la saga, con elementos de farmeo de ingredientes, sistema de mejora y creación de objetos basado en la alquimia, un repertorio de personajes inolvidables, una OST increíble y un sistema de combate completamente nuevo, aquellos que no le hayáis dado una oportunidad de Atelier en el pasado debido a la barrera del idioma, probadlo, esta saga no os decepcionará. Estará a la venta el 21 de marzo de 2025 en Xbox Series, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch y, para aquellos que todavía no os hayáis pasado a la nueva generación, también en Xbox One y PlayStation 4. Synduality Echo of Ada es quizá el juego del evento que más me ha decepcionado, no porque tenga mala pinta, que no es el caso en absoluto, es que el género es un extraction shooter. Toma el mundo del anime Synduality y lo desarrolla Bandai Namco.
Al ser Bandai Namco el desarrollador, estoy 100% seguro de que estará bien nutrido de contenido independientemente del éxito de la propuesta. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con Dragon Ball The Breakers, que no ha tenido mucho éxito y aún sigue recibiendo actualizaciones. Pero ciertamente, tras fracasos como Concord y que el género no acaba de ser de mi agrado, no tengo muchas ganas de un título de estas características, la verdad. Lástima porque jugablemente pinta divertido y artísticamente se parece a Xenoblade Chronicles X, lo cual me llama un montón. El juego saldrá a la venta tanto en Xbox Series, PC y PlayStation. Entre Metal Gear Solid y Suikoden, parece que por fin Konami sale de la tumba de una manera fantástica. Mostrando sobre todo las mejoras gráficas a los títulos y el núcleo jugable, Suikoden HD Remaster une los dos títulos y los hace jugables por fin legalmente en la actualidad. Y esas no son todas sus novedades. Por primera vez nos llegará traducido al español. El título además incorpora mejoras de calidad de vida y ajustes al combate para adaptarlo a tiempos modernos. Estas dos joyas atemporales llegarán a todas las plataformas actuales el 6 de marzo de 2025. Y por fin el esperadísimo Slitterhead vuelve a hacer acto de presencia. El juego de Keiichiro Toyama, creador de Silent Hill, se ha presentado con puro gameplay, haciendo un fuerte énfasis en las mecánicas innovadoras del título. Jugablemente, Slitterhead es un juego de acción. Casi podríamos hablar de un hack and slash. La particularidad del título es que somos una especie de ente capaz de saltar de cuerpo en cuerpo para asegurar nuestra propia supervivencia. Tendremos también una serie de poderes, llamados poderes de sangre, que extraemos de nuestros huéspedes, con los que poder hacer armas y ataques. El objetivo del juego es eliminar a los terroríficos cefalófagos, unos monstruos que se alimentan de cerebros. El juego se ambienta en Kowloon, una ciudad urbana adornada con luces de neón. El diseño artístico es fantástico, aunque se nota que aún necesita cierto pulido en cuanto a lo gráfico. Las mecánicas jugables parecen sólidas, pero habría que ver cuán divertido es aprovechar nuestro poder de posesión y qué tipos de estrategias deberemos adoptar para poder explotar todo su potencial, o si por el contrario se quedará en un simple gimmick sin más. En cuanto a la banda sonora, ciertamente lo mostrado espero que sea un placeholder, ya que no me ha parecido atractiva en absoluto y tampoco pega mucho con el juego. De todas formas, tengo muchas ganas de saber más sobre el juego, que aparecerá en Xbox Series, PC y en PlayStation, siendo esta última la única versión física del título. Square Enix ha hecho acto de presencia para deleitarnos con más imágenes de Dragon Quest 3 2D HD. Y sí, los fans de los RPG que tengan Xbox hemos comido bien. La mayoría de videojuegos que se han presentado durante el evento han sido JRPGs, y todos de una muy alta calidad. Dragon Quest 3 ya se ha mostrado varias veces con anterioridad. Pinta espectacular, el trabajo artístico es preciosista con un nivel de detalle enfermizo. El 2D HD de Square es una maravilla que no ha parado de regalarnos joyas durante toda esta generación. El apartado sonoro es genial como todas las entregas de Dragon Quest, con un trabajo de remasterización que parece ser ejemplar. No obstante, Square no nos ha vuelto a mostrar el juego sin una buena razón. Esto no es simplemente un remaster, sino un remake en toda regla. Nos han confirmado que hay elementos jugables completamente nuevos, como la nueva clase de domador de monstruos y la arena, en la que podremos usar los monstruos que hayamos cazado para combatir. También podremos mejorar y crear los monstruos para enfrentarnos a desafíos aún mayores. Dragon Quest 3 2D HD saldrá a la venta en todas las plataformas actuales este 14 de noviembre. Y Square Enix aún no había acabado con sus anuncios. Presenta un triplete de juegos que por primera vez llegan a Xbox: Trials of Mana, Legend of Mana, ambos ya disponibles en Game Pass, y Final Fantasy Pixel Remaster Collection, que incluye todos los juegos de Final Fantasy del 1 al 6 en una colección muy bien cuidada y subtitulada al español. Este último no está en Game Pass, pero ya está disponible para su compra. Aquellos que decidáis darle una oportunidad a los títulos de la saga Mana en Game Pass, os recomiendo que le echéis un vistazo a Visions of Mana, un juegazo que ha pasado súper desapercibido, salido este mismo año, y que ciertamente es un videojuego que merece mucho más atención. Y en fin, chicos, estos han sido todos los anuncios de Xbox que, sumados al anterior State of Play, cumplirían casi en su mayoría todo lo que ofrece el Tokyo Game Show. No se espera que hayan otros anuncios de gran calibre, ya que Sega y Capcom también han realizado sus presentaciones sin nada más que destacar que lo ya anunciado. Nada más por mi parte, dadle like si os ha gustado, suscribíos y dejad en los comentarios qué juego es el que más esperáis. ¡Chao, chao!